ellos me consiguen una entrevista, porque como yo ya entro, desde que entro a la oficina de este líder de la comunidad judía, entonces yo ya entro inmediatamente en la sospecha de esta monarquía. Entonces yo quiero investigar más sobre esta monarquía. ¿Por qué? ¿Qué viene? ¿De dónde viene? La Biblia dice, o sea, los expertos hablan que el anticristo será un gentil, pero de origen judío. O sea, tiene que ser gentil en su primera fachada, porque el mundo no lo aceptaría si fuera abiertamente judío. Pero el anticristo tiene dos formas: va a engañar al mundo y tiene que engañar a Israel. Así es que para eso entonces él tiene que llevar las dos mezclas. Tiene que aparecer como un rey gentil para engañar al mundo, pero a la vez tiene que llevar sangre judía para en su debido momento publicar su ascendencia judía para engañar al pueblo judío. Entonces ahí es cuando yo empiezo a buscar esa mezcla y empiezo esa investigación. Eso me lleva a un periodista que, por razones tan importantes, tan obvias, las situaciones que tú vas a comentar, y aunque no puedes hablar mucho porque usted es español, pero eso me lleva a documentarme a un periodista de gran importancia en la familia real. Aquel periodista que un poco tosco cuando me recibió, y que recuerdo que fue allí en el restaurante y con una taza de café y me dijo: solo tienes 30 minutos, pregunta lo que quieras, 30 minutos, porque estoy con mi tiempo sumamente apretado y no quiero perder mi tiempo. Así, pero muy tosco. Y cuando comenzamos a hablar, pasamos 4 horas y no era yo era el que quería irme y él no se quería ir. Y entonces aquel periodista me preguntaba: pero ¿y el anticristo va a ser así? ¿Y el anticristo va a ser así? Recuerdo un momento cuando le pregunté a él, que es cuando íbamos a llegar a esta imagen, a este personaje, cuando yo le dije a él que el anticristo va a ser una persona introvertida. Y cuando yo le dije, me dijo él: ¿el anticristo va a ser una persona introvertida? Le digo: sí, porque es una persona introvertida. O sea, tiene que ser así. Los introvertidos son personas que tienen doble, que nunca se sabe quién es, porque nunca dan a conocer su verdadera imagen. Entonces le dije: el anticristo tiene que ser una persona introvertida. Cuando yo dije eso, él inmediatamente, aquel hombre que estaba sudando y limpiándose con el pañuelo, y que fue periodista de la familia, cuando él dice eso, decía: no lo puede ser, no lo puedo creer. No hay persona más introvertida en el mundo, me dijo, que este personaje. Y entonces, cuando ahí sale, es cuando yo ya salgo con toda la sospecha, y es cuando voy a Madrid y tiro el bombazo. Que por cierto, ahí en Madrid ni siquiera yo dije que él era, solamente di la característica, y todititos ahí en el cine, en el auditorio, comenzaron a decir: no, es fulano de tal, es él, decían todo. Y que es ahí cuando sale ese montonón de cassette que duplicaron, y que va a ser ahí como te va a llegar a través de esta señora, te va a llegar una copia a ti en esa manera. Entonces ahí empieza la investigación, empiezo a investigar hasta llegar una investigación tan profunda que en algunos casos no puedo dar por razones de seguridad. Casos que me lleva al Señor, que no tengo los millones que tienen unos tremendos siervos de Dios aquí en Estados Unidos, que pueden comprar y dar dinero para recibir información, siervazos de aquí de Estados Unidos que tienen muchos millones. Yo no tengo ese dinero, pero sin lugar a duda, Miguel, Pastor Pérez, ha sido Dios quien ha puesto esas palancas para dar información de mi investigación. Y creo que ni con los millones podía haber llegado donde esa gente. Uno de ellos fue una persona que le tocó ser guardaespaldas por esos días que llegó a ese país. Era impresionante lo que este hombre inconverso, porque no es cristiano, el guardaespaldas, que le tocó ser guardaespaldas, es la primera persona que ni siquiera es cristiana que me llega a decir indiscutiblemente: este es el hombre. Y hay cosas más que por razones de prudencia no puedo decir de lo que él dice. Entonces, cuando llego a todo eso, entonces yo llego a ver y analizar los siguientes pasajes. Por ejemplo, descubro en esta imagen que estamos viendo, Miguel, descubro que paralelo a él existió un líder religioso que, sin lugar a duda, para mí, y lo sigo diciendo, y lo digo en ese tema que tengo, el nuevo Papa camino al anticristo, sin lugar a duda, este personaje para mí llega a ser alguien que definitivamente fue el prototipo del falso profeta, el más grande prototipo del falso profeta que ha existido. Sin lugar a duda fue Juan Pablo II. No tengo la más mínima duda. Fue el Papa que rompió los récords habidos y por haber de canonización de nuevos ídolos en la Iglesia Católica.
483 nuevos ídolos. Rompió el récord. Ese hombre que se mostraba con esa falsa humildad, todititos los expertos dicen que ese hombre no era nada humilde, que ese hombre había un espíritu de soberbia y era cruel, como el mismo periódico en la biografía de él dice que era severo. Es decir, este hombre no aceptaba que alguien no se le inclinara. O sea, si alguien no se le inclinaba, este hombre se vengaba y destruía a esa persona. Y prueba de ello fue cuando él vino a Centroamérica. Él no soportó que los sandinistas no se le inclinaran, aunque por supuesto ya había un espíritu que estaba relacionado con ellos. Y como era el mismo espíritu, los perdonó. Pero, no sé, pero el de Guatemala, al de Guatemala él no lo perdonó, porque el de Guatemala era evangélico. Y fue imperdonable. Ese hombre no lo perdonó. Y cuando él muere, si hubo alguien que siguió las 3 semanas consecutivas en su muerte y hasta que vino el nuevo Papa, ese fue su servidor, porque las 24 horas la televisión hablaba de este hombre. ¿Por qué pongo esta imagen así? Porque en una de esas que estoy viendo los reportajes de su muerte, están hablando de toda su biografía, sus éxitos. Ellos dijeron, claro, lo estaban diciendo de una forma muy como halagadora. Ellos decían que el Papa Juan Pablo II no hubo una sola persona líder mundial que no se le inclinara, y que los que no se le inclinaran no fueron perdonados por él. O sea, pagaron un precio altísimo. Dice, él no soportaba, pero solo hubo un líder que nunca se inclinó ante él, sino más bien él se inclinó ante ese líder. Cuando yo escucho eso, digo, Dios mío, es que el anticristo es mayor que el falso profeta. Por lo tanto, el anticristo no se puede inclinar ante el falso profeta, sino todo lo contrario, el falso profeta se tiene que inclinar a él. Y en ese momento mostraban la imagen exactamente como estaba aquí. Y dice, él es el único líder que era tan amado por este Papa, que recordemos lo que él dijo en el 98, en una declaración, cuando él dijo que el sueño de él eran 2. Una, no morir sin antes ver a su halagado príncipe casado, y 2, no morir sin antes verlo como rey. La primera se le cumplió, la segunda pues ya no la pudo ver. Entonces tenía una admiración impresionante, a tal manera que fue el único personaje que no se inclinó ante él, y que más bien él se inclinaba. Lógico que los expertos dicen que como es de la monarquía y todo eso, se tenía que inclinar. Entonces eso entra a la más fuerte sospecha. Pero hay tremendos pasajes aquí en la Biblia. Entonces veamos el versículo 19 de Daniel capítulo 7. Dice, entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia. Y esta palabra, y parecía más alto que los demás. Este hombre, siguiente imagen que estamos viendo ahí, este personaje es impresionante como de entre los líderes europeos. En este momento comprobado, y voy a usar números como se utiliza en América Latina, que en Estados Unidos es diferente. Como lo dicen ya en latín, mide 6 pies 6 pulgadas y gobernará como el rey Sexto. Este príncipe en el año 2005, cuando se instalaron los 720 nuevos parlamentarios en el Parlamento de Bruselas, pegué un tremendo salto cuando la cadena CNN está mostrando que los 720 parlamentarios del Congreso de Bruselas habían invitado al príncipe para la instalación de este parlamento. Y decía la periodista que algo que resaltaba era la altura del príncipe. Era más alto que todos los 700 parlamentarios, 720, que al fin y al cabo son los que lo van a instalar. Entonces dice, y era más alto que todo. Y decía ella, él en estatura es más alto que todo. Y lo que he hablado, que han estado cerquita, incluyendo el guardaespaldas, es que por ejemplo cuando llegan a los hoteles tienen que buscar una cama especial. Los hoteles se ven en apuros de mandar a construir de emergencia una cama especial, porque si no los pies le quedan colgando. O sea, de tan alto. Dicen que es el tipo perfecto, porque tiene la estatura de Shaquille O'Neal,
solo que Shaquille O'Neal tiene un cuerpo deformado. Él tiene el cuerpo perfecto, dicen. O sea, tiene el cuerpo perfecto, el número perfecto, todo es perfecto. Es un tipo preparadísimo intelectualmente, tiene títulos académicos codiciables por cualquier líder político en el mundo. Aparte de eso, el tipo de eso es el único hombre, y eso no lo digo yo, lo acaba de decir las noticias, es el único líder mundial que tiene títulos militares codiciados por los más grandes generales de la historia. De la historia. Ningún general en la historia tiene los títulos militares que este tipo tiene. Este tipo tiene todo: aéreo, de la marina, terrestre, todos los honores, todos los grados honoríficos. Impresionante. O sea, es el tipo, es la imagen perfecta. Y por el otro lado, las sospechas llegan más fuerte todavía al ver que es el único príncipe de toditita la monarquía que siempre está presente en la toma de cada nuevo presidente. No hay ningún otro príncipe de América Latina. Ningún otro príncipe viene a América Latina en esa especialidad. Y él está presente en la toma. He hablado con hermanos que han estado cerca en la toma del nuevo presidente y tú dices, Boulain es impresionante. Me decía, y voy a citar su nombre, un gran amigo mío, pastor apreciado, usted lo conoció, a Antunes, hermano Rafael Antunes, reverendo Antunes de Tegucigalpa. Dijo, Boulain, cuando ese hombre entró a la toma del poder, el pastor estaba invitado ahí a la toma de poder, ningún otro presidente había atraído la atención como cuando ese hombre entró, ese príncipe entró. Es impactante cómo la gente queda con la boca abierta cuando ese muchacho, cuando esa persona entra. Lo mismo en la Casa Blanca, me contaba un amigo, cuando él llegó a la Casa Blanca, que están acostumbrados a ver a los grandototes, a Tony Blair, a Gorbachev y todos estos grandotes, dicen, ninguno de ellos tanta admiración y aquella cosa como cuando él entra a los lugares. Un periodista, que fue otra investigación que hice, y que esas cosas que a veces nos pasa, Pastor Pérez, que a veces nuestras esposas consideran que hay algunos papeles que no los necesitamos y ¡fum!, los tiran, y después cuando uno pregunta, Dios mío, ¿por qué lo botaste? 11 hojas de un periódico de Bruselas. Por 3 meses ese periodista siguió a ese príncipe. Ese periodista de Bruselas decía que ningún otro hombre en la historia está preparado para gobernar el mundo como este. Dijo, es un hombre, es el primero, y él te lo va a corroborar, el guardaespaldas. Cuando él dice, él no necesita conquistar la atención, con solo su imagen, con solo una mirada, cautiva a toda la gente. Vamos, Pastor Willy. Sí, Pastor Willy. El pasado 1 de diciembre aquí en nuestro país, cuando fue la toma de posesión del actual presidente, ustedes deben de recordar que hubo bastantes problemas ahí en la Cámara de Diputados. Pues los partidos de oposición estaban haciendo bastante escándalo, traían unos silbatitos ahí, todo eso. Entonces, dicen las personas, una persona que estuvo ahí presente me platicó que cuando entró este personaje al recinto legislativo, todo el mundo guardó silencio. Increíblemente, el escandalazo, no sé cuántos de ustedes vieron ese evento, estaba pero fuerte. Cuando él entró, obviamente después volvieron otra vez a su escándalo, pero cuando él hizo acto de presencia, hubo un silencio tremendo ahí. Y es impresionante, o sea, todas las miradas del mundo, inclusive Europa, están en ese hombre. Pero hay algo más interesante que podíamos ver, aparte de la siguiente página, donde estamos viendo una biografía de él. Dice aquí, fíjate que si vemos, me falló en un último momento aquí el lápiz, el lapicero que tenía. Vamos a ver si me funciona esta. A ver, aquí está. Fíjese que es interesante que donde usted le busque el número 6, él lo tiene. En los nombres, aquí está, son 6 letras. El apellido, 6 letras. El segundo apellido, 6 letras. Las características impresionantes que él tiene, todos los títulos que estamos viendo aquí, impresionante en él. Aparte de eso, es
único heredero que hay en este momento en la corona del rey, de la corona española. Pero muy interesante, aquí sigue viendo España, siguiente imagen. Otra cosa que me llega a mí a sospechar es que en ese 98 a mí me llevan a dar un tour, un paseo allí en Madrid, y cuando voy en Madrid me llevan al parque del ángel caído. Entonces cuando me dicen al ángel caído, como escatólogo inmediatamente sé que el ángel caído es el anticristo. Es el Parque del Retiro y ahí está el ángel caído. Y entonces estas fotos son tomadas por mí, por mi cámara en eso. Entonces yo voy y empiezo, tomo esta foto, siguiente imagen, la siguiente foto, y empiezo y tomo esa foto y me doy cuenta, empiezo a investigar y me doy cuenta que España es el único país en el mundo que tiene un monumento al ángel caído, y el ángel caído es el anticristo. Y ese parque, me explica la persona que me está dando el tour ahí, que es el parque donde están todos los agoreros, todos los de maquia y todo este asunto, están en ese lugar. Entonces el siguiente pasaje está en Daniel capítulo 11 y el versículo 36 y 37. Dice así: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Cuando este pasaje que tantos teólogos y escatólogos lo han desmenuzado, cuando yo estoy en toda esa investigación, yo llego a decir, y tengo el director del Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios del pastor Fito de la Garza en Garland, cuando él tiene esa copia todavía de esa clase que fue a dar al instituto en 1999, él la tiene. Cuando yo estoy diciendo abiertamente en 1999 que lo que está diciendo el pasaje aquí en griego, dice que del amor de las mujeres, que lo que está diciendo en el hebreo es que del amor de las mujeres de su clase. Entonces yo digo en 1999 que si eso es así, eso quiere decir que el príncipe no se iba a casar con una mujer de la realeza, sino que se iba a casar con alguien de la plebeya. Y entonces lo dejé así. Pues claro, recibí garrote de muchos pastores diciendo que estaba loco, que lo que estaba diciendo que no tenía sentido y que todo el lado y por todo lado. Entonces eso se va en la siguiente página. Cuando en el año 2003, creo 2004, él da la sorpresa ante todo el mundo. El hombre termina casándose no con una mujer de la realeza. Es más, es de sobra conocida en la historia, no sé, España, que la mamá buscó muchas de las princesas para que él buscara una princesa para casarse, y él rechazó rotundamente a toda princesa y termina casándose con una mujer divorciada, hija de padre divorciada. O sea, se casa con un matrimonio quebrado. Ahora, si el anticristo no se podría casar con una persona para exaltar el sacramento, así se le llama, ¿verdad? El sacramento del matrimonio. Tenía que ser algo que quebrantara el sacramento. Y entonces, y de esa manera vuelve la sorpresa, en esta manera como estamos viendo en esta imagen, y dice, y aquí, pero honrará al Dios de la fortaleza, un Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable, colmará de honores a los que le reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierra como recompensa. Del Dios de sus padres es cuando empiezo la duda. Bueno, ok, ya tiene todas las características de un anticristo, Pastor Willy Gentil, pero ahora tenía que buscar, bueno, pero sí, si el anticristo ha de ser también de ascendencia judía. Y ahí es cuando me lleva, otra vez vuelvo a la memoria del líder de la comunidad judía, cuando él me dice: investiga quiénes son los reyes de aquí, la monarquía de aquí. Y entonces cuando él me dice, me da la clave, y eso me trae que en 1994 el rey Juan Carlos, don Juan Carlos de Borbón, visita Jerusalén, y cuando llega al muro de los lamentos, los judíos de negrito, los ultraortodoxos, lo reciben en multitud, sobre todo los judíos sefaradí.
Lo reciben en multitud en la plaza y comenzaban a proclamar en grito: queremos al rey, tenemos al rey. La consigna del rey Saúl. Y entonces, ¿por qué le estaban diciendo al rey don Juan Carlos el rey? Y eso me lleva a la investigación al concordato de hace 1000 años, donde la comunidad judía dice que reconocerá, cuando él sea un estado, un país, a los reyes de España como también reyes de Jerusalén. Y de hecho, uno de los títulos que tiene el rey de Jerusalén. Entonces, eso nos lleva más hasta que llego a una investigación profunda de que es la única monarquía de todititas las asistentes que tiene pruebas contundentes, que viene no solamente de la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué interesante, Miguel? Porque muchos dicen que viene de la tribu de Dan, pero eso era una enseñanza de los cristianos, no de los judíos. Para los judíos nunca han esperado a un Mesías de Dan. Los judíos han esperado a un Mesías de la tribu de Judá, y lo que es más, de la casa del rey David. Entonces, alguien de la tribu de Dan no lo van a recibir. Pero si alguien puede mostrar que no solamente viene de la tribu de Judá, sino de la casa del rey. Y cuando entro a la investigación que me mandó la Biblioteca Nacional de Madrid, es la única monarquía que no solamente viene de la descendencia de Judá, sino que directamente de la casa del rey David. Y eso no lo sé solo yo, lo sabe la comunidad judía, sobre todo los ortodoxos. Ahí están los ojos. Miguel, Pastor Pérez, una cosa podemos decir, con todo lo que tenemos, una cosita más, una imagen más, mire, con todas las cosas investigación, es que son demasiadas las coincidencias. Por ejemplo, él tiene 6 premios, se llaman los príncipes de Asturias, y los 6 consisten en un cuerno pequeño. Interesante, el pequeño cuerno que está hablando ahí, es un pequeño cuerno. Y podríamos hablar de muchas otras cosas de coincidencia. Lo único que podemos decir en este momento es que yo quiero, cuando estudié esto, yo quería ver la opinión de un español, aunque cuando yo daba las conferencias en público allá y las reacciones todos de los españoles y de los que estaban ahí, es él. Pero en España los españoles no pueden hablar abiertamente ni del rey y peor todavía de este muchacho. Pueden buscar la imagen. Y entonces, basado en eso, basado en esa experiencia, entonces yo quería escuchar la opinión. Vuelva a la imagen del príncipe, por favor. Yo quería escuchar la opinión de algún español que hubiese llegado a alguna conclusión sobre eso. Y ahí es cuando llega Miguel Rosell. Y Miguel va, porque mire, fíjese, fíjense que muchos cristianos españoles, y más que los cristianos, pastores españoles, se enfurecieron contra mí, y algunos de ellos hasta crujían sus dientes por lo que dije. Y recuerdo que casi como que me iban a linchar en el 2000, cuando en una iglesia me dijeron, pastor, por favor no menciones nada del príncipe, predica lo que sea, como lo que le pasó a él en Houston hace poco. Entonces, no menciones nada de él. En cambio, los gitanos dijeron, usted hable aquí con toda la libertad, porque al fin y al cabo, si él es el anticristo, ¿por qué lo tenemos que estar ocultando nosotros? Y entonces, interesante. Entonces ahí va a llegar un español, uno de los pocos pastores que no crujió sus dientes, sino que comenzó a investigar este asunto. ¿Por qué llegaba a esta conclusión? Y yo quiero este testimonio importante, aunque es lógico, él no puede mencionar nombre, porque a él no se puede mencionar siquiera el nombre de él en algo negativo, solo en lo positivo. Bueno, eso es una gran realidad. Solo decir que, ahora voy a dar el testimonio, pero decir que los medios de comunicación en mi país no pueden hablar absolutamente nada que suene mínimamente negativo o peyorativo de la Casa Real, menos aún de Felipe, ni de su esposa. Eso es una realidad. Muchos se preguntarán por qué es posible que todo se hable, todos son parabienes, pero nunca ningún tipo de crítica. No se puede, o sea, es por ley.
Es decir, que ahí tenemos que cuestionar muchas cosas, ¿no?, en cuanto a libertades y tal, pero bueno, sin entrar demasiado ahí. En cambio, por ejemplo, la monarquía británica o inglesa, pues usted puede decir lo que quiera. Y si usted es inglés, que no lo es, pero si lo fuera, podría usted decir lo que quisiera de la monarquía de la reina, etcétera, y del príncipe Carlos, que no hay ningún problema. Entonces aquí vemos también una diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Eso nos tiene que dar que pensar. Bueno, el testimonio es el siguiente, sin entrar en demasiados detalles que obviamente no puedo dar por cuestiones obvias. Fue en el año 2002. Yo estaba ministrando liberación a una persona española. Le estaba ministrando liberación, eso era verano, me acuerdo perfectamente de la imagen, como si hubiera pasado ahora mismo. Estaba yo solo con esta persona. Esta persona estaba en ese momento manifestando, había un demonio muy fuerte que estaba manifestado en esa persona. Yo por media hora estaba intentando echar fuera ese demonio. Digo intentando porque no salía ese demonio. Este demonio estaba manifestado, estaba como Pedro por su casa, estaba hablándome y yo diciendo, sal en el nombre de Jesús, leyendo la palabra, todo. No salía. Yo no sabía qué hacer, porque la palabra de Dios me dice que tienen que salir en el nombre de Jesús y así siempre es, ¿no? Entonces, más en los casos cuando hay derecho legal para echarlos, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar, cerré mis ojos, me acuerdo que el demonio ese era una bestia impresionante, incluso al chico se le hinchaba el cuello, se le deformaba el cuello, era una bestia y tenía que estar atado. O sea, el Señor le ataba. Hermanos, era para verlo eso, ¿eh? Nosotros tenemos ministerio de liberación y por esas cosas han ocurrido y estamos ahí ministrando. Bueno, el caso es que yo empecé a buscar al Señor, empecé a orar. Digo, Señor, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces el Espíritu Santo clarísimamente me habló a la mente, al pensamiento, como a veces hace, y me dijo, echa fuera este demonio que tiene que ver con tal personaje, el que sea, ¿verdad? Ustedes me entienden. Y que es esto y esto. No sé si me están entendiendo, de que estamos hablando. No puede pronunciar el nombre, ya ustedes saben. Pero me dio la característica de las características que estamos comentando, ¿no? Y yo me quedé perplejo, absolutamente perplejo, ¿no? Y yo en obediencia al Señor, porque todo se hace en obediencia, me dirigí a ese demonio y le dije exactamente lo que el Señor me había dicho. Con el añadido de sal fuera en el nombre de Jesús. Entonces se me gira el demonio, me mira así, con una cara horrible, horrorosa, y me dice, ¿cómo sabes eso? Y yo dije, mira, el de arriba me lo ha dicho, ¿no? Sal fuera en el nombre de Jesús. Y ahí salió con un rugido terrible, un rugido como de león, ¿no? Un alarido impresionante. Y entonces, a raíz de eso, pues la administración fue un poquito en ese sentido, ¿no? Y hermanos, ahí fue donde a mí se me abrieron los ojos, porque yo en ese momento no sabía, ni me interesaba, ni sabía nada acerca de lo que estábamos hablando. Y fue cuando entonces me interesó contactar de una manera mucho ya más en concreto con el doctor Antonio Bolaínez, porque yo me enteré de que él había llegado a una serie de conclusiones también. Entonces ahí fue donde bueno, pues tuvimos un contacto mayor, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es la historia. Bueno, con todo esto, aunque este tema es sumamente amplio, solo hemos llegado hasta dónde puede ser el anticristo. Por supuesto, tiene que haber una segunda parte que no lo vamos a poder tocar ahora, lo que es ya la manifestación, su gobierno, la herida de muerte y todo, que ya no nos da chance en esto, su gobierno ya en la gran tribulación cuando se quita la máscara. Por ahora el anticristo tiene que estar bajo una máscara de un príncipe. Apocalipsis capítulo 6 clarísimamente dice que se trata de un príncipe. El versículo 2 dice que se le dio una corona, clarísimamente. Estamos. ¿Cuántos minutos nos quedan aquí? ¿Qué pasó? Nos queda un minuto todavía, ¿verdad? No, seguimos porque no he llegado todavía. Clarísimamente dice la Biblia que se trata de un príncipe. Para un poquito de silencio ahí. Si se trata de un príncipe, hemos hecho una investigación esta noche, hemos hecho muchas pruebas y mucha más documentación que no la hemos sacado. Con toditito lo que hemos hablado, con todo lo que hemos demostrado esta noche, aún así no podemos decir que específicamente Felipe de Borbón es el anticristo. ¿Por qué? Porque esto no se va a saber con absoluta certeza, sino hasta minutos, horas
o días después del arrebatamiento de la iglesia. Con todo y esto, lo único que puedo decir es que Él es el más grande sospechoso. Sospechoso. Pero no podemos decir enfáticamente, a pesar de toda la investigación que tenemos, e inclusive que ni siquiera saqué los códigos, que es más serio todavía, los códigos de la Biblia. Nada de eso, con todo y eso, con todas las pruebas, no podemos decir que Él es. Pero de una cosa sí podemos estar seguros: el anticristo ya está en estos momentos y tiene que estar bajo la máscara de un príncipe, y que se convertirá en rey minutos después, horas después del arrebatamiento. Posiblemente muera su padre e inmediatamente Él asciende a rey. En este momento el mundo anhela a un líder, y lo han estado pidiendo, lo han estado aclamando a ese líder. Ya está el gobierno de orden mundial, está todo preparado, hasta la marca de la bestia ya está preparada. Todo está preparado, todo. Aún el mismo espíritu de Él, como lo hicimos ver al comienzo, se puede percibir en algunos líderes infiltrados en la iglesia, hablando el mismo vocablo del anticristo. Es decir, por todo esto es que nosotros estamos absolutamente seguros que si ese tipo ya está, y que la única manera que Él no se puede manifestar es porque hay un poder más grande que Él que está sobre la tierra, y hasta que ese poder no sea quitado de en medio, Él no se puede manifestar o quitarse la máscara. Y eso es la iglesia. La iglesia, hasta que la iglesia no sea arrebatada bajo el poder del Espíritu Santo, hasta que no sea arrebatado, Él no se puede manifestar. Por eso tiene que estar a través de sus pequeños cristitos ahí metiéndose por todo lado y andar haciendo, porque sabe que no puede manifestarse públicamente, porque si se lo hace, la iglesia tiene todo poder y toda potestad de frenarlo y de sentarlo, porque la palabra del Señor dice: aquí os doy potestad de hollar escorpiones, serpientes y contra toda fuerza del mal. Así es que mientras la verdadera iglesia, el verdadero remanente, Miguel, el verdadero remanente, Pastor Pérez, mientras ese verdadero remanente esté aquí, él todavía no se puede manifestar. Pero si todo está listo, si todo está preparado, entonces, señores, créalo o no lo crea, acéptelo o no lo acepte, la venida de Jesús está mucho más cerca de lo que no nos imaginamos. Y lo que es más, el rapto de la iglesia o arrebatamiento. Mi consejo en este momento, mi palabra de consuelo, y yo quiero que finalicen ellos con unas palabritas también de exhortación. Mi palabra de exhortación en este momento es: hoy más que nunca necesitamos echar raíces en una iglesia cristiana evangélica, y no cualquier iglesia, Pastor Pérez. Por favor, alguna palabrita para dar de esa manera. No cualquier iglesia, Pastor Pérez. Claro, es bien importante, ¿no? Creo que tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Tenemos que pedirle mucho a Dios la dirección de Él para estos últimos días que nos va a tocar vivir. Es bien importante recomendar eso. Hay que buscar iglesias que se enseñe la sana doctrina, donde Cristo sea predicado, donde el Espíritu Santo tome un lugar importante, donde la palabra sea el fundamento para esa iglesia. No busquemos iglesias donde se están supliendo o se están manejando tanto las emociones. Busquemos una iglesia que enseñe la verdad. A veces la verdad es dura, pero es segura. Entonces les animamos mucho. El tiempo se está acabando y la iglesia tiene que estar